¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Bueno, qué alegría poder estar acá de nuevo en la casa del Señor, poder abrir su palabra nuevamente y meditar y escudriñar en su verdad, su sabiduría para nosotros en este día. Bueno, antes de entrar en el contenido de la palabra, aún en lo que van recogiendo los símbolos y demás, quería, aprovechando que el pastor Mario mencionó el aire acondicionado. Bueno, hermano, yo vengo llegando, solo para que usted lo sepa, alguna vez lo he aclarado acá, pero siempre se olvida, entonces uno tiene que estar constantemente aclarando, renovando. Cuando por alguna razón un domingo no nos vean aquí hablando de mi esposa y mi persona, no es que nos fuimos a la playa, se lo aseguro, sino que, como la mayoría de ustedes saben, somos misioneros. Yo dirijo un ministerio aquí en México y también tenemos tareas ministeriales a nivel de la República. Desde la semana pasada estuvimos en el hermoso estado de Tamaulipas, estuvimos allí en Tampico, en Madero, en Aldama, todo lo que estos lugares tienen, y me hizo recordarlo el aire acondicionado. Porque nosotros llegamos el miércoles, estuvimos con una serie de conferencias, una serie de eventos allá hermosos, estuvimos con muchos hermanos queridos, muchas iglesias ahí queridas. Tuvimos, por ejemplo, un evento para mujeres, llegaron 150 mujeres, una conferencia para mujeres, fue hermoso el tiempo allá. Mi esposa estuvo dando ciertas pláticas y demás. Y dentro de eso, su servidor obviamente estuvo también dando diferentes temas, para matrimonios, para padres, etcétera, etcétera. Pero no visitamos una iglesia que no tenga aire acondicionado, por lo menos de las que visitamos. No, habrán quizás en aire, pero en todas hay. Y le voy a dar solo un dato. Cuando llegamos allá, llegamos el día miércoles, el clima estaba cómodo, estaba agradable, estaba rico. Pero justo el jueves entró la ola de calor. Entonces nosotros estábamos a 42 grados, no sensación térmica, o sea, 42 medición. Pero conocí una hermana allá en una iglesia donde di una conferencia, me tocó dar una conferencia, una hermana que es ingeniero agrónoma. Y ella me explicaba que solo existen 2 lugares en el mundo que contienen los mayores picos de humedad en concentración. Uno es un país que está en una región muy lejana y la otra es Tamaulipas. Y específicamente Tampico, fue lo que ella me explicaba. ¿Por qué? Porque no solo está al lado del mar, sino que hay sumando los 3, Aldama, Tampico y Madero, hay 45 o 55 lagunas, me dijo, o lagos, lagunas. Entonces la concentración de humedad era terrible. Los aires acondicionados sudaban los aires tenían calor, no, era tremendo. Y cuando venía manejando, me tocó manejar el regreso, no nos vinimos por la sierra, sino nos vinimos por San Luis Potosí. Y hay un tramo ahí se llama Ciudad Valles y otro tramo, ¿cómo se llama? Río Verde. Ese tramo entre Río Verde y Ciudad Valles, la temperatura de la van marcaba 47 en ruta. No, hermano, necesitamos orar por los aires acondicionados, porque eso nos está como alcanzando aquí, poquito a poco nos está queriendo alcanzar. Bueno, contentos, me acompaña a Juan capítulo 3, por favor. Estamos estudiando el Evangelio de Juan capítulo 3 y también les traigo salud de mi esposa. Ella hoy en la mañanita me escribió y me dijo, salúdame a los hermanos. Mi esposa tampoco anda aquí conmigo porque en este momento está en el país de Belice. Ella está en Belice dando una conferencia, bueno, terminó el día de ayer, una conferencia para mujeres también, viernes y sábado estuvo exponiendo allá una serie de temas y me dio el fin de semana libre. Desde el día jueves hasta mañana regresa ya y ya llega a checar, a ver cómo está toda la casa, ya llega con su lista de check, pero contento de que el Señor también permite que ella pueda servir al Señor a través de diferentes medios. Vamos a estudiar capítulo 3 de Juan. Hoy nos compete continuar con el contenido de la Escritura que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas atrás. Y vamos a hablar, yo creo que hoy nos compete, dentro de la porción que vamos a estudiar, nos compete, consideraría yo, el versículo más conocido de toda la Biblia. Si yo le pregunto a usted, ¿me puede decir de memoria Juan 1:1? Algunos lo van a decir, pero no todos.
Si yo le digo, dígame Romanos 5:8, que lo leímos hace un momento en las canciones, muchos lo van a decir, pero no todos. Pero si yo le digo, dígame de memoria, Juan 3:16, la mayoría de nosotros la conoce. Y lo hemos visto en pancartas, en carreteras, no sé si le ha pasado. Hay países que tienen mucho lenguaje evangélico y tienen pancartas en la carretera o pinturas en piedras o montañas que la gente mancha y pinta. Y este es uno de los pasajes más emblemáticos que la gente usa y aprendemos y compartimos. Y está muy bien porque es un pasaje que encierra algo maravilloso. Y vamos a hablar de este pasaje dentro de la porción que nos compete. Y hoy vamos a hablar de el amor más grande. Mi amado hermano, y quizá para ir introduciendo y meditando con relación a lo que hoy vamos a meditar, quiero hacerle una pregunta para introducir el contenido del mensaje en esta mañana. ¿Cómo usted define el amor? ¿De qué manera usted mide el amor? ¿Qué elementos a veces usted y yo colocamos como parámetros, como líneas, como ejes de medición para decir esto es amor o esto no es amor? Sabe que nosotros los seres humanos en general tenemos un concepto bastante distorsionado del amor. Realmente nuestro amor, el concepto de amor que usted y yo tenemos, está muy influido por experiencias personales. Está muy influido aún por la religión, está muy influido inclusive por contextos de crianza de familia. Muchas veces para usted y para mí el amor es un concepto no tan claramente definido. Por ejemplo, muchos de nosotros interpretamos amor siempre y cuando alguien no nos ofenda con algo que nos incomoda. Y entiéndase ofensa no porque me está ofendiendo, sino porque así lo entiendo yo. Entiéndase lo que quiero decir. Cuando viene un pastor y le llama a usted la atención de algo que le incomoda, una situación, una conducta, una actitud, algo que no está bien, a veces usted y yo definimos eso como falta de amor. Y juzgamos la reprensión, porque yo lo procesé como ofensa, no porque me están ofendiendo, que quede claro, sino porque yo lo procesé así. A veces definimos amor como que siempre me traten bien, como que nunca me digan nada que me incomoda. ¿Sí me explico? ¿Cómo definimos amor? ¿De qué manera usted y yo medimos el amor? Realmente el ser humano no tiene a plenitud la claridad de lo que es la dimensión del amor. Mi amado hermano, y como concepto dentro del pasaje que vamos a mirar hoy, tendríamos que colocar como fundamento de análisis que el amor más grande es el amor de Dios que ha sido revelado a través de la persona de Cristo, que trae un propósito determinado y es salvar a todo aquel que en Él cree. Mi amado hermano, si queremos tratar de entender bien qué es el amor y necesitamos definir de la mejor manera posible qué es el amor, necesitamos mirar a Cristo. No podemos ver personas cuando queremos definir el amor, porque ninguna persona va a poder revelar a plenitud clara la definición de amor. Es más, aún con palabras es muy difícil definirlo bien. Tenemos que mirar a Cristo, mirar su voluntad, mirar sus hechos, mirar sus acciones, mirar su entrega, mirar cómo Él condujo cada elemento en el tránsito de su vida, y ahí vamos a poder comenzar a entender qué es amor. Por ejemplo, a los esposos, la palabra de Dios nos manda, es un mandato: ama a tu esposa. Pero si la Biblia quedara ahí, si la definición terminara ahí, nosotros los hombres amaríamos a la mujer conforme nuestra definición, conforme nuestro criterio, conforme nuestra experiencia, conforme nuestro egoísmo. Pero el versículo se complementa y dice: así como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el parámetro. Todo el lenguaje de Cristo con relación a la iglesia, el listado de elementos que podemos extraer de la obra de amor de Cristo para con la iglesia, debería ser el modelo de cómo el hombre ame a su esposa.
Mi amado hermano, en este pasaje que usted y yo vamos a estudiar, tenemos que mirar, yo no me quiero detener mucho, pero quiero darle un par de detalles muy rápidos en cuanto al contexto inmediato que estamos teniendo, porque la porción, y vamos a leerla de una vez, es el capítulo 3, por favor acompáñeme, desde el versículo 16 del Evangelio según San Juan, del versículo 16 al versículo 21. Lo leemos y luego hago mención de un par de cosas. Lo voy a leer para usted, acompáñeme con la vista, por favor. Y le animo que mientras estemos en el mensaje, mantenga su Biblia abierta en este pasaje, por favor. Dice así la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi amado hermano, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, el tema que hoy vamos a analizar, como primer elemento importante del contexto, es que forma parte, es casi que el cierre o la conclusión del diálogo que están teniendo Jesús y Nicodemo. Si usted recuerda, unos pocos versículos antes, ya se predicó acá sobre eso, Jesús y Nicodemo tienen una plática. Y uno de los elementos más importantes que Jesús va a mencionar a Nicodemo, un hombre sabio, un hombre con conocimiento, un maestro, un rabí, un hombre con gran experiencia religiosa, encontró en Cristo una expresión transformadora: es necesario nacer de nuevo. Y esta expresión de Jesús con Nicodemo viene a consumarse en la porción que estamos leyendo. La pregunta es: ¿qué significa nacer de nuevo? Cuando la pregunta es normal, oye, ¿qué significa esa expresión? Y Nicodemo la hizo, recuerdan, ¿tengo que volverme a meter en el vientre? ¿Es eso lo que me estás queriendo decir? No. Recuerde que Nicodemo estaba procesando un misterio. Entiéndase la palabra misterio bíblica y teológicamente como una verdad que ya está establecida desde los orígenes de la creación, pero que es revelada de manera progresiva. En este momento, un misterio, una verdad absoluta establecida desde los orígenes de la humanidad estaba siendo revelado. ¿Cuál era esa verdad? Que la salvación del alma no es por credos o religiosidad. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, en el capítulo 3, 16 en adelante, Cristo va a ampliar, Jesús va a ampliar qué significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene que ver con el entendimiento soteriológico, o sea, el entendimiento de la salvación, de la obra consumada en la persona de Cristo. No me quiero meter más porque lo vamos a analizar en el pasaje. Pero el segundo elemento que quiero que usted entienda en cuanto al contexto inmediato, no solamente que es la conclusión del diálogo de Jesús con Nicodemo, sino que también aquí se resume de manera magistral, mi amado hermano, se resume de manera magistral el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Por favor, sin perderme Juan capítulo 3, vaya por un momento a Juan capítulo 20 conmigo. Juan capítulo 3, verso 16 al 21, Cristo va a proponer el propósito de su presencia, que lo va a ratificar en el capítulo 20, verso 31. Mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice: porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Mi amado hermano, volvamos a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, la porción que usted y yo estamos meditando en este día, Cristo va a hablar del propósito de su presencia. ¿Para qué Cristo vino? ¿Para qué se escribe el Evangelio de Juan? ¿Para qué se plasma un rollo en cuanto a la historia de la vida de Cristo? Para que todo aquel entienda que Jesús es el Cristo, número uno. Número dos, que es el Hijo de Dios. Número tres, que es necesario un elemento, creer. Que creyendo, número cuatro, hay un fruto, un resultado. Tengáis vida en su nombre. Ahora, volviendo a Juan capítulo 3, vamos a estudiar en esta porción 4 elementos que yo quiero que extraigamos usted y yo y meditemos con relación a este amor grande, a el amor más grande. El primer elemento que vamos a extraer ahí está en el versículo 16, la primera parte. Lo primero que tenemos que entender, mi amado hermano, es que el amor más grande se origina en Dios. Y este es un fundamento necesario que necesitamos entender. No existe hombre, no hay ser humano que pueda darnos un parámetro claro de lo que es el amor. Por eso el versículo, 16 al inicio, va a decir una expresión muy importante. Dice, el amor, dice, de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. Y esta pequeña expresión que vamos a encontrar ahí nos va a hablar acerca de la dimensión de este amor, pero también nos habla del origen de este amor. Hay una expresión muy interesante en este pasaje que es la expresión de tal manera. Mi amado hermano, a veces este versículo, por lo menos en la Reina Valera, está traducido de esa manera. No sé en su versión cómo está traducido, pero más allá de la traducción al español, en el griego original nosotros tenemos que entender la dimensión de la expresión. Realmente esta expresión en nuestro español viene de una conjugación griega original que es la palabra autos. Y esta palabra no solamente va a hablar acerca de la forma del amor, sino que va a hablar de la intensidad del amor. No es una expresión que habla de algo romántico, quiero que quede claro esto. Esta expresión no habla de algo romántico, sino que habla de una acción concreta, ejecutada, que muestra y coloca en evidencia la intensidad del amor. En otras palabras, mi amado hermano, esta expresión no limita en cuanto a volumen. Por ejemplo, así es como usted y yo definimos el amor. Una de las preguntas de novios, no sé si alguna vez usted la hizo o se la hicieron. ¿Cuánto me amas? No, yo te amo de aquí a la luna. ¿Tan cerquita? Bueno, está bien. De aquí a Venus. ¿No puede ser un poquito más? Usted y yo medimos el amor por volumen. ¿Cuánto me amas? Proporcional a acciones. Es como usted y yo lo medimos. Pero esta palabra en el griego no mide volumen. De lo que habla más bien es de que es una forma intensa, sin límites. Habla de algo que no puede ser restringido y no puede ser medido. Por eso, en otra porción bíblica, cuando habla del amor de Dios, dice, ¿quién podrá entender? ¿Quién podrá la altura o la profundidad del amor de Dios? Es imposible medirlo. No hay altura y no hay profundidad que pueda medir el amor de Dios. Porque la expresión utilizada acá tiene más que ver con una acción activa, una acción sacrificial y una acción concreta que coloca en evidencia cuánto Dios a mí me ama. Mi amado hermano, por eso es que este amor no es un amor ordinario, no es un amor común, no es un amor superficial, es un amor que realmente define la historia de la redención de la humanidad. Por eso este amor no puede ser comprendido a cabalidad o expresado a través de acciones humanas, porque su origen único y determinante está en la esencia del carácter de un Dios que decidió amarme a mí de tal manera ilimitada, que decidió amar a quien dice ahí, al mundo, con un propósito. Y esta palabra mundo que aparece ahí es una palabra muy interesante. Algunos traducen la palabra mundo, que en el griego es la palabra cosmos. Algunos traducen esta palabra como el sistema.
Y sí, es correcto, no tiene nada de malo, es correcto, es el sistema. El sistema nos habla de una conjugación de elementos que hay en el mundo, sí. Pero esta palabra cosmos también habla acerca de humanidad caída. Esta palabra hace una medición o va determinando la forma como la humanidad existe y en qué condición la humanidad vive. ¿Y por qué es una humanidad caída? Por el pecado, pero también por un sistema corrupto. Un sistema que constantemente alimenta a un mundo perdido. Y dice que por ese cosmos, por ese sistema pecaminoso y corrupto y por esa humanidad caída, Dios trae salvación a través de su amor. Mi amado hermano, el sujeto del amor es Dios. La salvación se origina a partir de Él, no en la capacidad del hombre. Jamás el hombre ha tenido capacidad de mostrar iniciativa para amar. Realmente la expresión correcta del amor es una definición completamente divina. Primera lección que tenemos que entender de este versículo, y es que el amor más grande se origina en Dios. Segunda gran lección en el mismo versículo 16, pero la segunda parte del versículo 16 dice así, si usted lo tiene allá a la mano abierto, dice el versículo 16 la segunda parte, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y vamos a analizar un poquito esa pequeña frase para poder entender un segundo elemento importante dentro de lo que es el amor más grande. El amor más grande, mi amado hermano, se expresa a través de entrega. Cuando la Escritura, por ejemplo, al hombre le dice, debes amar a tu esposa, lo que le está diciendo al hombre es que el hombre tiene que aprender a definir un estilo de vida. No un estilo de vida de pedirle a la mujer, sino un estilo de vida de darse por la mujer, de entregarse por la mujer, de vivir para la mujer. Ese es el parámetro del hombre. El hombre por naturaleza normalmente no es un hombre de darse por la mujer, es un hombre de pedirle a la mujer. Por eso es que cambia el sistema de la estructura de la mente. El diseño de Dios de amar el hombre a la mujer se define a través de la entrega del hombre hacia esa mujer. Es una entrega total en todo el sentido de la palabra, físico, moral y espiritual. Mi amado hermano, pero tenemos que ir a Cristo para entenderlo, porque volvemos a tener una definición distorsionada nosotros de ello. Cuando hablamos acerca de que el amor más grande se expresa a través de la entrega, él va a usar el versículo, la segunda frase que dice, ha dado a su Hijo unigénito. Mi amado hermano, es una expresión que conocemos tanto, pero que tampoco nos detenemos a estudiarlo, muy poco nos detenemos a analizarlo. Esta expresión, mi amado hermano, habla de algo sumamente interesante. Habla de una entrega plena, de un amor que no podría ser medido a través de intenciones, no puede ser medido a través de motivaciones, solamente es medido a través del monogenes. Cuando la Escritura dice que Él entregó a su Hijo unigénito, va a hablar acerca de un ser que en este caso es Cristo. Esta palabra monogenes es la expresión para hablar de Hijo unigénito. Y esta palabra, mi amado hermano, va a hablar acerca de alguien que es único en naturaleza, alguien que es único en esencia, alguien que es único en relación con el Padre. Entonces, cuando la Escritura dice que eso que es único en esencia, eso que es único en relación con el Padre, Él lo dio como evidencia de amor, Él lo entregó como evidencia de amor, está hablando acerca de el precio más alto que una persona puede pagar. En resumen, mi amado hermano, Dios dio lo más valioso que tenía. Cuando habla acerca de que dio al monógenes, ¿por qué no dio a un ángel, por ejemplo? ¿Por qué no sacrificó a un profeta? ¿Por qué no entregó otro elemento de valor para justificar de por sí que usted y yo como transgresores y pecadores, cualquier cosa nos hubiera justificado? Pero teológicamente era imposible
que algo que no tuviera el valor intrínseco del valor más alto para el Creador no fuera el precio a pagar para redimir a una humanidad caída. Mi amado hermano, no tengo el tiempo para meterme y expandirme y desarrollarlo, pero una de las preguntas, por ejemplo, que yo con mis alumnos del Instituto Bíblico, cuando estudiamos soteriología, que es la doctrina de la salvación, una de las preguntas que yo les hago para investigación hoy es: dame un argumento de por qué Dios entregó a Jesús. Dame un argumento teológico. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no otro ser? ¿Por qué Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué expresa la Biblia? ¿O qué pedía la Biblia? ¿Qué exigía la profecía? ¿Qué exigía el diseño salvífico de Dios para que fuera el ser más amado, su Hijo, la razón de la entrega para la redención de la humanidad? Mi amado hermano, yo no sé en su caso, pero yo estoy seguro y casi lo firmaría que usted y yo no daríamos lo más preciado que tenemos en nuestra vida por alguien corrupto. No lo haríamos. Más bien usted y yo quizá, entre comillas lo digo, nos deleitaríamos de ver que alguien corrupto pague por lo que hizo. Yo no sé en su caso, pero yo viví en El Salvador 10 años. Y todas estas noticias que usted oye de la cárcel, del secuestro, usted ve todas esas noticias, ¿no? Y de los presos y todos estos delincuentes. A mí no me lo tienen que contar. Yo conviví con ellos. Yo estuve con ellos. Hice campamentos para ellos. Platiqué con ellos. Y si usted ve algunos de los resúmenes de prisión ahora de lo que salen ahí, aparece una chica que le dicen la Chucky, que tiene un 18 tatuado aquí en la frente. A esa chica mi esposa le compartió el evangelio. La tuvimos sentada a nuestro lado, tomando café, hablando y compartiéndole de Cristo en nuestro campamento allá. Yo lo viví con mis ojos y lo palpé. No me lo tienen que contar. Son personas de maldad que viven con pactos demoníacos, que viven para la maldad y la corrupción plena, que son personas que tienen en su historial crímenes y asesinatos de todo tipo, y no le puedo acá contar detalles porque sería algo no correcto para el púlpito, de cosas que ellos hacían. Yo lo vi, yo lo viví y fui extorsionado por ellos también. Yo lo fui. Y Cristo murió por ellos. Y Cristo murió por ellos. En la lógica humana no lo entiendo. Por eso es que el amor tiene su origen en Dios. Porque en la lógica de Dios sí lo entiendo. En el diseño de Dios sí lo entiendo. En la lógica humana no lo entiendo. ¿Por qué? Porque una persona que ha hecho tanta maldad, que le ha cortado miembros, brazos, piernas a personas, que ha dejado niños huérfanos solo por caprichos de un grupo, ese tipo de personas, el ser humano, por lo menos en general, el ser humano en general se deleita de ver que lo pague, ¿o no? Pero en la lógica de Dios, en el diseño de Dios, Dios dio a través del amor más grande, la más grande entrega. Aún por esos hombres y mujeres de maldad que han destruido sociedades y que aún hoy reclaman derechos después de haber causado tales maldades, aún por ellos el monógenes fue sacrificado. Por eso, mi amado hermano, es que la evidencia de la naturaleza del amor solamente la podemos entender mirando a Cristo, no mirando al ser humano. Tercera lección, acompáñeme por favor, versículo 16, la segunda parte, hasta el versículo 18. Entonces estamos hablando que número uno, el amor más grande tiene su origen en el carácter de Dios. El amor más grande se expresa a través de una enorme entrega, el más alto valor, el Hijo mismo de Dios. Pero en tercer lugar, mi amado hermano, versos 16 al 18, lo leo para usted. Segunda parte del 16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La tercera lección, mi amado hermano, que vamos a extraer ahí, es que el amor más grande, la única forma de apropiarnos de Él es a través de la fe. Y este principio de fe suena como muy claro o muy redundante quizá para aquellos que somos creyentes. Pero quiero que entienda que aún en la iglesia de Dios, y puede ser que en este salón aún lo hayan personas que siguen pensando que deben ver cómo mantener su salvación. Que vienen a la iglesia para no perder la salvación. Que leen la Biblia para no perder la salvación. Lo que quiero que me entiendan en este punto es que la religiosidad no me salva. El cumplimiento de normas y estatutos no me salva. Sí, yo debo congregarme, debo ser obediente a los estatutos, pero como una evidencia de una fe genuina. Pero el principio de la salvación es que solamente puede ser por medio de la fe. Mi amado hermano, la salvación no descansa en la obra del hombre. Lo primero que tenemos que entender es que esta fe, esta salvación es universal en provisión, mas no universal en aplicación. Que quiero que quede claro. En la teología hay algo que se llama universalismo. ¿Qué es universalismo? Cuando uno dice Cristo murió por todos. Esa expresión a veces pensamos que no importa quién yo sea, no importa lo que yo haga, total, como Cristo murió por todos, al final todos serán salvos. Eso se llama universalismo. Ahora, el universalismo sí tiene una parte de verdad. ¿Cuál es la parte de verdad? Que Cristo murió por todos. La parte que no tiene de verdad es que la aplicación de esa salvación, la aplicación de ese regalo de gracia no es universal, es condicional. Y quiero que entienda a qué me refiero con esto. Cuando aquí el pasaje dice que el amor más grande se recibe por medio de la fe, me está diciendo, número uno, que la fe es la puerta de acceso. Pero si yo rechazo esa oportunidad, si el rechazo está presente, ¿cuál es el rechazo? No creer a la oportunidad de salvación. No creer al mecanismo de salvación. No creer al eje de salvación. ¿Quién es el eje de salvación? Monógenes, lo acabamos de leer. El eje de salvación se llama Jesucristo. Y cuando una persona decide no creer en Jesucristo como el único mecanismo de salvación, esa persona no puede apropiarse de este regalo de salvación. Por eso es universal. Cristo murió como oportunidad para todos, pero no todos ejercen por medio de la fe la oportunidad de apropiarse de ese regalo de salvación. Por eso decimos, mi amado hermano, en primer lugar, que la salvación, esta fe salvífica, es universal en provisión, mas no universal en ejecución. Por eso el versículo dice, para todo aquel que cree. Ahí lo tiene en la pantalla usted. La salvación es universal en provisión, pero es condicional en aprovisión. ¿Cuál era el propósito de este amor grande? ¿Cuál era la misión de este ser que había venido a entregarse en amor por cada uno de nosotros? El propósito era salvar. Quiero que entienda algo. El pasaje dice que Cristo no vino a condenar, sino que el pasaje dice que el mundo ya está condenado. Esto es importante entenderlo. El mundo ya está condenado, mi amado hermano. Usted y yo, desde el momento en que nacemos, ya estamos condenados. Porque nacemos con una naturaleza de pecado, nacemos con una condición caída. Por eso es que necesitamos entender la obra de Cristo y apropiarnos de ella por medio de la fe, para que Dios nos redima, nos saque, nos rescate, nos compre y nos traslade de una condición de condena a una condición salvífica. Y eso solo se hace por medio de la fe en la obra de Cristo. Cristo no vino a intensificar la condenación. Él vino a proveer salvación. Pero esto nos lleva a un tercer elemento clave, que esto nos empuja, mi amado hermano, a una decisión
ineludible. Una decisión que usted y yo no podemos dejar de lado. Creer trae justificación. No creer trae condenación. Esta es la verdad que el pasaje va a establecer. La verdad que el pasaje va a establecer es que en él el que cree no es condenado. Dice, porque el que no cree ya fue condenado. Dios abre a través de Cristo la oportunidad de salvación. Dios abre a través de este regalo de amor la oportunidad de salvación. Y solamente por medio de la fe, de creer en la obra redentora de Cristo, es que yo puedo apropiarme de esa verdad. Realmente, mi amado hermano, usted y yo ya estamos condenados sin Cristo. Rechazar la obra de Cristo no es que en ese momento yo me condeno, que quede claro, sino que cuando la persona rechaza la obra de Cristo, lo que hace es que ratifica su condena. ¿Me sigue? Ratifica su condena, porque la oportunidad de salvación ya fue presentada, pero él rechazó la oportunidad. Lo que está haciendo es ratificando la condena que ya tenía por causa de su pecado y de una naturaleza caída. ¿Me sigue, mi hermano? Vamos al cuarto y último, versículo 19 al 21. El amor más grande se recibe por fe. Pero esto nos lleva a la última gran verdad que el pasaje nos va a exhortar a usted y a mí. Y es que el amor más grande revela la condición del corazón. Mire lo que dice el pasaje, se lo leo a usted, versículo 19 al 21. Y si me quiere acompañar ahí en la lectura, usted observe, lo dice. Y esta es la condenación, 2 puntos. Hay una definición en la Escritura. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y en otras palabras, no se quiere acercar a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi amado hermano, esta cuarta verdad nos va a hablar de la realidad de la condición del corazón del ser humano. El amor más grande, este ofrecimiento de amor va a hacer algo. Va a dividir a la humanidad en 2 tipos de corazones. Va a dividir a la humanidad en 2 tipos de hombres, 2 tipos de personas. Los que aman las tinieblas o los que practican la verdad. Va a hablar el pasaje acerca de 2 tipos de personas que deciden acercarse a la luz porque sus obras son buenas y aman la verdad, o se alejan de la luz porque la luz revela su corazón pecaminoso, porque la luz revela sus obras de maldad. El pasaje, mi amado hermano, nos va a hablar de una realidad. Escuche bien lo que le voy a decir, y por favor, si se puede llevar esta frase a casa, me doy por pagado este día con el mensaje. Nosotros somos el resultado de lo que más amamos. Lo repito, y piense conmigo un segundo. Nosotros somos el resultado de lo que más amamos. Cuando usted y yo realmente amamos al Señor, cuando hay un profundo corazón devoto al Señor, cuando hay una inclinación plena de amar al Señor, cuando Él es mi mayor amor, mi vida camina en esa dirección. Pero cuando en mi corazón hay otros ídolos, hay otros amores, el amor al dinero, el amor a los placeres, el amor a una persona, y no es que está mal amarle, el problema es amarle por sobre Dios. El amor a una persona, el amor a una identidad, el amor a un título, el amor a una posición. Cuando yo amo eso por sobre Dios, mi vida va en esa dirección también. Mi amado hermano, usted y yo somos el resultado de lo que más amamos. Cuando nosotros hablamos de estos 2 tipos de hombres, tenemos que entender un par de verdades en cuanto a ellos. La primera, los que aman las tinieblas. Mi amado hermano, cuando la Escritura en este pasaje hace referencia a los que aman las tinieblas, realmente está haciendo referencia a que el problema del rechazo
a Cristo no es un problema intelectual, sino que es un problema moral. ¿Por qué no es un problema intelectual? Por lo menos en nuestra cultura, yo no sé usted cuánto tiene conocimiento misionero. Algo que hemos platicado con los pastores en la última reunión que tuvimos juntos, estuvimos platicando, hablamos un poco de trabajar más sobre el aspecto misionero, temas de misiones. Amado hermano, a veces la iglesia somos muy ignorantes de la realidad misionera en el mundo. Sabemos algo de nuestro entorno. Es más, muchos de nosotros no tenemos ni idea de la realidad misionera del propio México y vivimos acá. Pero en el mundo hay realidades misioneras. La forma como aquí en México podemos hablar de Jesús de una forma muy natural, no la podemos hablar en otros países. Es más, todavía hay países y culturas que no saben quién es Jesús. No saben. Quiero que entendamos algo, mi amado hermano. El problema que a veces tenemos en el rechazo a Cristo no es intelectual. Nosotros sabemos quién es Jesús, hemos leído de Jesús, en Semana Santa se habla de Jesús, tenemos películas de Jesús, etcétera, etcétera. Tenemos acceso hoy a una innumerable cantidad de Biblias, traducciones y versiones. El problema del hombre, cuando el hombre rechaza a Jesús, no es intelectual, es moral. Es tomar la decisión de no querer acercarse a la luz. Tomar la decisión de no querer vivir para Cristo. Es más, yo le he predicado el evangelio a personas y literalmente su respuesta es no. Es que yo no quiero renunciar a la forma como yo vivo. Literal. Es que yo no quiero dejar esto. Es que yo no quiero, y quizá a usted le ha pasado lo mismo, que le ha hablado de Cristo a alguien y le ha dicho no, porque yo no quiero dejar lo que hoy disfruto. Pero tenemos el segundo grupo de personas, según la porción bíblica, que es los que practican la verdad. Cuando habla acerca de los que practican la verdad, habla acerca de cómo Cristo se reveló a nosotros o nos se ha revelado a través de la luz a aquellos que hemos querido practicar la verdad o creer en la verdad. Cuando la Escritura habla acerca de esta verdad, mi amado, habla acerca de lo que mencioné antes. Vivir para la verdad se evidencia a través de nuestro estilo de vida. Es más, si usted recuerda, aquellos que tienen un poco más de años en la iglesia, cuando estudiamos Santiago juntos algún tiempo atrás, uno de los pasajes que hablábamos en cuanto a este tema tiene que ver con una fe genuina y una fe falsa. Una fe genuina, mi amado hermano, es una fe evidente, es una fe que se palpa, es una fe que podemos observarlo a través de cómo vivimos cerca de la luz, cerca de la verdad, y entiéndase la luz como la persona de Cristo. Ahora, para ir cerrando, mi amado hermano, solo quiero hacer mención, no me voy a detener, en cómo Cristo va a expresar en este diálogo Jesús con Nicodemo, cómo va a expresar él esta realidad en cuanto a vivir en las tinieblas o vivir para la verdad. Lo primero que hace es que utiliza una metáfora, la metáfora de la luz. Y la metáfora, y si usted lee algunos de los pasajes, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículos 4 al 9, o capítulo 8, versículo 12, va a hablar acerca de que Jesús es la manifestación o la verdad, la manifestación o la expresión de la verdad, de la luz que Él emite, Él refleja, o sea, la evidencia del Padre a través de Él, la evidencia de una luz verdadera, de la justicia plena. Y va a usar esta metáfora, y la luz va a representar la verdad, la santidad y la presencia misma de Dios en el corazón de una persona que decide vivir para la verdad. Luego va a exponer con claridad el problema. El problema es moral, mi amado hermano. El rechazo de Cristo. Yo quiero que entienda algo. Este pasaje no solamente, creo yo, habla acerca del rechazo de la salvación. Yo creo que ese es el núcleo. El núcleo es el rechazo a la salvación. Por eso es Jesús y Nicodemo hablando de que es nacer de nuevo. Pero creo que tiene una segunda aplicación, que es a los que ya hemos conocido la luz. ¿Qué estilo de vida decido vivir? Porque hay muchos hijos de Dios o que profesan ser hijos de Dios que viven más cerca de la oscuridad que de la luz. Mi amado hermano, vivir cerca de la luz no es venir al culto el domingo. Vivir cerca de la luz es vivir para Cristo cada día.
en donde usted y yo estemos. Por eso nos termina hablando acerca de la evidencia de una fe genuina. Lo que amamos declara lo que somos. Lo que usted y yo abrazamos como un principio y una verdad de corazón determina la vida del Hijo de Dios. Mi amado hermano, quiero solo cerrar recordándole lo que hemos hablado en esta hora. Estamos hablando de el amor más grande. Este amor más grande, solo recordar, mi amado hermano, que el amor de Dios es la causa. ¿Por qué Dios decide amar? ¿Por qué Dios decide salvar al hombre? No es porque el hombre lo merece, es porque Dios decide amar a una creación caída, a una generación corrupta. En segundo lugar, el amor de Dios se manifiesta a través de que es cristocéntrica. La obra salvífica descansa en la obra de Cristo. En tercer lugar, solo por medio de la fe yo puedo apropiarme de esta verdad. No es a través de obras, no es a través de religión, sino solamente a través de la fe en la obra de Cristo. En cuarto lugar, el juicio realmente es consecuencia del rechazo. Mi amado hermano, si todos procediéramos al arrepentimiento, como dice la Escritura, el anhelo del Padre es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué juicio de condena puede haber si todos hemos procedido al arrepentimiento? Porque es que es necesario un juicio de condena para evidenciar la condición de alguien que rechazó la salvación y por tanto legalmente es declarado condenado. Y por último, la luz siempre produce una respuesta: fe o rechazo. Mi amado hermano, quizá la pregunta para nosotros en esta hora es: ¿qué tan cerca de la verdad yo estoy viviendo? ¿Qué tan cerca de la luz de Cristo realmente yo estoy viviendo? O si examinamos con honestidad, nos damos cuenta que aunque Dios nos dio el amor más grande que puede ser manifestado a una humanidad, yo he decidido amar otras cosas. Y he vivido mi vida, o estoy viviendo mi vida, más cerca de la tiniebla que de la luz de la redención de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, alabamos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Señor, gracias, porque a través de este amor grande, de este amor incomprensible y que es difícil definirlo en la limitación del entendimiento de amor de un hombre, podemos verlo manifestado a través de la acción tuya como nuestro Padre, pero también a través de la obra de Cristo para redimirnos. Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Gracias por el amor tuyo a través de Cristo, otorgándonos salvación. Alabamos tu nombre en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan lindo día, que coman rico. Y si les sobra, lo mandan por correo a Bernal. Allá lo recibimos. Bendiciones.